Bueno, buenas tardes a todos y muchas gracias por venir. Yo soy Alex, de Jóvenes de Izquierda Unida, por quien no me conozca, y organizamos este acto un poco para difundir lo que es el TTIP, lo que ello va a conllevar. Hemos invitado a Sol de ATAC, que es la Asociación por la Tasación de las Transacciones Financieras y la Acción Ciudadana. Y bueno, ella es cocoordinadora de ATAC España y además portavoz de la plataforma contra el TTIP. Simplemente recordar que la semana que viene Jóvenes de Izquierda Unida, junto a otras muchas organizaciones y colectivos, organizamos una concentración frente al Ayuntamiento el día 25, jueves, a las 9 de la mañana, 9:30, porque Izquierda Unida Los Verdes presenta una moción para declarar al Ayuntamiento de Tres Cantos insumiso ante el TTIP y pues para hacer un poco de presión y de difusión pues hemos convocado esa concentración. Nada más y ya pues introducimos a Sol. Esperamos que disfrutéis la charla. Por lo menos que no os durmáis. Buenas tardes a todos y todas. Gracias a los Jóvenes de Izquierda Unida por habernos invitado a hablar de este tema. Que bueno, en principio lo que vamos es a contar en qué consiste esto del Tratado de Libre Comercio e Inversiones Europa-Estados Unidos. Pero yo lo que espero es que cuando salgamos de aquí sepamos que no hemos estado hablando de un tratado de libre comercio, sino que hemos estado hablando de algo que tiene un alcance que va bastante más allá. Con eso seguro que salíamos con las ideas mucho más claras. Primero os voy a hacer una pequeña introducción, o vamos a colocar esto sobre dos tendencias que se están dando ahora mismo a nivel mundial, ¿no? La economía mundial, podemos decir que las grandes corporaciones transnacionales la dominan, lo tenemos todos bastante claro, ¿no? Y es algo bastante evidente. ¿Qué sucede ahora? Pues que ese dominio del área económica, de algún modo, se está deslizando hacia el dominio de lo político y de lo jurídico. Por primera vez, además, de manera explícita, porque todos sabemos que sí que está relacionado lo político y lo económico, pero hasta ahora, por lo menos, aunque había puertas giratorias, había una serie de influencias, que es los lobbies, los cabildeos, que todos conocemos, pero en este momento es de forma explícita. Y, por otro lado, a la misma vez que sucede esto, hay una competencia entre las mismas organizaciones multinacionales, de tal manera que mientras el poder hegemónico mundial se va desplazando, ¿no?, de donde antes estaba en el Atlántico, Estados Unidos, la Unión Europea, se va yendo hacia el Pacífico y hacia las potencias emergentes, también las grandes corporaciones de ambos lugares compiten entre sí. Esto es un poco lo que sucede en el plano de fondo. Lo identificaban unos compañeros de la Plataforma de Barcelona en un maravilloso artículo que han publicado, pues creo que hoy o ayer mismo. Identificaban que hay 4 ejes que se están moviendo con ese escenario de fondo, ¿no?, en lo que ya sería el Tratado de Libre Comercio. Los 4 ejes fundamentales que podemos identificar en él, que sería la armonización normativa. Se pretende una armonización de las normas, de las leyes, estructurar una nueva arquitectura política y jurídica entre corporaciones multinacionales e instituciones públicas, que no se funcione como hasta ahora, sino que la forma de interrelacionarse sea diferente. Y también la tercera pata sería estructurar un marco favorable a la privatización de servicios. Y claro, cuando hablamos de la privatización de servicios, como os podéis imaginar, estamos hablando sobre todo de la privatización de servicios públicos. Y como última pata, y quizá la que menos peso tiene, aunque tampoco podemos decir que sea inexistente, sería la eliminación total de los aranceles, de las barreras, esto ya es más clásico, que quedan entre ambos lados del Atlántico, ¿no?, entre los dos mercados. Eso era por poner un poco en situación. El acuerdo transatlántico sobre comercio e inversión. Bien, pues esto es algo que debería estar siguiendo la ciudadanía con mucha atención, lo cual es difícil porque no sale en los medios, no sé si os habéis dado cuenta de que no está en ninguna parte.
Y es algo que se está negociando con, aquí hemos puesto la mayor discreción y sin ninguna transparencia democrática entre la Unión Europea y Estados Unidos. Más que con la mayor discreción sería con un secretismo total, porque todo lo que tenemos, o la inmensa mayoría de los datos que tenemos, han sido filtraciones. Hay una total opacidad con este tema. Su objetivo, el objetivo explícito, es crear la mayor zona de libre comercio del planeta, que abarca 800 millones de consumidores y que representa la mitad del Producto Interior Bruto y un tercio del comercio mundial. O sea, de lo que estamos hablando es de algo monstruoso, no visto hasta el momento. La Unión Europea es la principal economía del mundo. Realmente no somos el espacio más grande, pero todavía, aunque parece que se va bajando, ¿no?, los estándares, seguimos siendo el primer mundo de alguna manera. El promedio de los ingresos per cápita de los europeos es de 25.000 euros, algo que está muy por encima de si hacemos el global mundial, y, por tanto, somos el principal importador de bienes manufacturados y de servicios. Tenemos el mayor volumen de inversión en el extranjero y el principal receptor planetario también de inversiones extranjeras, ¿no? Esto es lo que se está moviendo. ¿Qué creemos que, y entronca un poco con lo que os decía al principio, para qué se hace este tratado y por qué esta prisa, ¿no?, ahora mismo a partir de 2013? Pues evidentemente es la respuesta de Estados Unidos a la pérdida de supremacía comercial y del dólar. Estos movimientos de países emergentes, mercados emergentes, empresas multinacionales emergentes, ¿no? Washington y Bruselas quieren cerrar este tratado en menos de 2 años. Se pretendía que hubiera estado para finales del 2014, porque para Washington este acuerdo tiene un carácter geoestratégico, no solamente en lo comercial y en lo económico, sino también en lo político, en recuperar una posición que está perdiendo, aunque todavía queda mucho para poder decir que la haya perdido. Se erige como un arma decisiva frente a la irresistible subida del poderío de China y, más allá de China, de las demás potencias emergentes del grupo de los BRICS: Brasil, Rusia, India, Sudáfrica, etc. Y como dato, ¿no?, entre los años 2000 y 2008, el comercio internacional de China creció más de 4 veces, sus exportaciones aumentaron un 474% y las importaciones un 403%. Como consecuencia, en este periodo, hasta 2008, Estados Unidos perdió el liderato de primera potencia comercial del mundo, por primera vez desde hace más de 100 años. O sea, los intereses evidentemente son serios, aunque siga siendo la primera potencia armamentística y militar. En un plazo de 10 años, eso significa que el yuan le podría hacer la competencia al dólar en cuanto a transacciones internacionales, y eso no es poco serio, ¿no?, para Estados Unidos. Realmente esto no es una cosa que se haya puesto el año pasado a funcionar. Desde los años 90 ya se estaba gestionando todos los mecanismos que hay por debajo de esto, ¿no? Las negociaciones concretas, sin embargo, se iniciaron en el 2013, después de que el Parlamento Europeo ya diese de alguna manera el pistoletazo de salida y fuera Barack Obama quien lo anunciase en un momento bastante delicado, además, para él, ¿no? La primera reunión fue en julio de 2013 en Washington y la siguieron otras 2 en octubre y en diciembre. Y aunque, bueno, aquí ponemos que las negociaciones están suspendidas, no están realmente suspendidas, están, digamos, en stand-by, están paradas, que no suspendidas, ¿no? Hay interés por parte de las dos partes y, de hecho, los últimos acontecimientos de esta semana así nos lo muestran, donde nos han impedido recoger 1 millón de firmas. Nos han dicho que no podemos, lo vamos a hacer igual. Y se nota muchísimo en lo silenciado que está absolutamente todo, con la gran importancia que tiene en los grandes medios de comunicación, ¿no? Es muy difícil realmente encontrar la más mínima noticia. Nosotros hemos conseguido tener una sola entrevista con un medio masivo, con 4. Estuvimos 45 minutos hablando con ellos, nos sacaron un corte de 10 segundos, que es la peor frase que has tenido.
y pasó sin pena ni gloria. O sea, realmente, aún estando pendiente intentando verlo, no conseguimos, la mayor parte de la gente de la plataforma, ver siquiera la entrevista que habían hecho. Bueno, ¿por qué el TTP aquí y ahora? ¿Por qué este tratado, por qué esta herramienta, ¿no? Pues que creemos que es importante, antes de pasar a decir cuál es el contenido del tratado, a decir por qué se escogen estas herramientas. Pues sigue la línea de la estrategia que llevan las grandes corporaciones transnacionales a lo largo de los últimos 40 años, y es como la guinda del pastel. Es la máxima aspiración, es el sueño de las grandes multinacionales y probablemente la distopía que no queramos vivir las ciudadanías ni de los Estados Unidos, ni de Europa, ni de ninguna otra parte del mundo, ¿no? Todo esto viene a partir de la Segunda Guerra Mundial, cuando se crea el GATT, y cuando se crea el GATT, este acuerdo multilateral donde se sientan las potencias a decidir sobre comercio y demás, y todos los estados, se dejó fuera, con muy buen criterio, ¿no?, como se hacían las cosas hace tiempo, a las grandes corporaciones multinacionales. No se veía que fuera su lugar. ¿Qué ocurre? Mientras el neoliberalismo va avanzando ideológicamente y cavando poquito a poco, ¿no?, hasta que se convierte un poco en la sabiduría convencional de ahora mismo, se cambia el GATT, se convierte en el 94 en la Organización Mundial, en la OMC, la Organización Mundial de Comercio, y ahí ya sí tienen una silla, ahí ya sí se nos colaron. Ya estábamos en los 90, ya habían existido Thatcher y Reagan y ya estábamos bastante envenenados, ¿no? El problema que tenían las grandes corporaciones transnacionales, incluso teniendo silla en la OMC, es que las cosas, cuando son tratados multilaterales, van muy despacio, ¿no? Y cuando el capitalismo, digamos que se empeña en tener el máximo beneficio en el mínimo tiempo posible y ve que tiene otras vías y otras herramientas, pues no lo duda. Evidentemente no tiene que consultarlo con nadie, ¿no? Así que en ese momento en el que ve que la cosa va muy despacio, además, si recordáis, a finales de los 90 empieza a haber muchas protestas muy serias contra los tratados de libre comercio, parece que hay un pequeño despertar, pues entonces directamente las transnacionales dicen, pues ¿qué vamos a hacer? Es mucho más sencillo acuerdos bilaterales que se hacen fuera del marco de ninguna institución realmente con competencias y que nos van a ser mucho más ventajosos y más rentables. Con ello se eluden pues, todas las normas que se quieran eludir. En ese momento, esas grandes compañías multinacionales presionan a los gobiernos, a sus gobiernos matrices, y estos empiezan a firmar este tipo de acuerdos. Todo esto se hace firmando normalmente, estos acuerdos son entre un país muy potente, hasta este momento, ¿no?, que en este punto de inflexión en el que estamos, pero históricamente en este periodo siempre había un país fuerte y un grupo de países o un país más débil. Evidentemente no tenemos que preguntarnos mucho quién salía ganando, siempre el más fuerte, que obligaba a liberalizar muchísimos aspectos de incluso servicios públicos, cosas básicas, ¿no?, para un país, la educación, la sanidad, ya sabemos. A cambio les prometían unas grandes inversiones que iban a ser muy rentables y muy positivas. Rara vez se ha visto que a la larga eso se haya producido en ni uno solo de estos tratados bilaterales. Pero la sabiduría convencional y la ideología dominante decía que era lo que había que hacer y se ha seguido haciendo hasta el momento. Hay centenares de acuerdos bilaterales de libre comercio e inversiones firmados en los últimos años y hay tantos porque son el mejor instrumento para... Me he dejado la botella, sabía que me iba a ahogar. El mejor instrumento para tener grandes beneficios. Antes del Tratado de Libre Comercio e Inversiones Estados Unidos-Europa, estaba el TBC, que es algo que se inició
a mediados de los 90 y que, digamos, no ha parado de funcionar desde entonces y ha sido un poco la cabeza pensante, el engranaje que ha estado ahí desde todos estos años hasta concluir en este proyecto realmente. Ha estado un poco latente. Bien, ¿cuál es el objetivo de este tratado? Pues el objetivo de este tratado es la eliminación de las barreras no arancelarias. Realmente, aunque en algunos sectores sí que es importante, los aranceles entre Estados Unidos y Europa son muy bajos. Si cogemos el total de todos los productos, estamos en torno al 2%, hay poco que quitar. Cuando ya entramos en sectores como el agroalimentario, pues son un poquito más altos, pero no pasan del 7% por la parte de Estados Unidos y me parece que era un 13% o algo así por la parte europea, ¿no? Con pequeñas líneas de productos que sí que tienen una protección mayor porque son extremadamente delicadas. Pero los aranceles están en torno al 2%. No pueden montar todo esto si la cuestión hubiese sido el tema de los aranceles. Entonces, lo que realmente se pretende es homogeneizar, y aquí era lo de armonización regulatoria. Armonizar suena muy bonito, pero es coger todas las leyes y quedarse a la baja con la que sea mejor para las corporaciones transnacionales. En eso consiste, ¿no? Estándares, normas, requisitos para comercializar bienes y servicios y eliminación de todas las trabas que pueda haber por medio. Sobre inversión financiera, la protección a las inversiones sería lo único que primase, y sobre los contratos públicos, por ejemplo, esto atañe mucho a los gobiernos locales, ¿no? Con acceso a todos los sectores de la economía, incluso la industria de defensa, que daba bastante miedo solo plantearlo. Una de las cuestiones que me parece que además no citamos exactamente aquí es que la mecánica, la forma de trabajar es que cualquier cosa que no esté citada como excluida en este tratado, o sea, cualquier cosa que no se explicite que queda fuera, está dentro. Si te olvidaste, mala suerte, porque no hay vuelta atrás. Cualquier cosa que no se explicite está dentro, sea lo que sea. Y ahora lo veremos. Así ya solamente no suena muy bien, pero ¿qué va a suponer esto para la ciudadanía, para todos nosotros en nuestro día a día? Pues lo que podemos hacer es echar un vistazo, ¿no?, a experiencias similares que ha habido con otros tratados, de los cuales el más grande era, por ejemplo, o del que tenemos más datos porque ya hace años, es el NAFTA, ¿no?, que es el tratado que se hizo entre México, Estados Unidos y Canadá. Bueno, este tratado se hizo, como todos, prometiendo a la ciudadanía muchísimos puestos de trabajo, una gran prosperidad y que esto iba a ser maravilloso. Y lo fue, para las multinacionales. Porque lo que es la ciudadanía, se perdieron en neto 1 millón de puestos de trabajo. Hubo bajadas salariales en todo Estados Unidos y en México la precarización laboral llevó a extremos prácticamente de esclavitud. Hay muchísima documentación, está documentado con los datos contabilizados, o sea, no nos lo inventamos, incluso el gobierno de los Estados Unidos lo tuvo que reconocer, pero siguen. Bien, esto es importante, lo de la parte laboral, ¿no?, porque en el momento en el que se ha empezado a preparar la firma de este tratado, de lo primero que se ha hablado es de revisar la legislación laboral. Revisar la legislación laboral quiere decir equiparar la legislación laboral europea con la americana. En Estados Unidos hay una ley que tiene un nombre que es prácticamente un eufemismo elevado a la máxima potencia, que es el derecho a trabajar, a través de la cual prácticamente no hay derecho de sindicación. O sea,
El derecho de huelga, digamos que tampoco es que lo tengan muy boyante y, o sea, te pueden... Yo sé que hemos empeorado mucho, ¿no?, en los últimos años con la reforma laboral, pero la reforma laboral nos puede llegar a parecer una cosa hasta divertida si lo comparamos con una armonización normativa con Estados Unidos. De la misma manera, no solamente en lo laboral, todas las normas que afectan a seguridad, higiene, medio ambiente, sanitaria, financiera, la propiedad intelectual, no dejarían ninguna de ellas de ser vistas como barreras y, por tanto, serían susceptibles de ser eliminadas. Pero lo más importante, o por lo menos lo que nos parece más sangrante, porque afecta a todo lo demás, es que el bien más amenazado aquí sería la democracia y las bases en las que se apoya la democracia, ¿no? Y ahora vamos a ver por qué. No sé si hasta aquí os surge alguna duda o hay alguna cosa que... Y si no, sigo. Ahora viene la peor parte de todo. Esto era casi lo bueno de momento. No. Hay dos mecanismos muy perversos, que son estos que os hemos puesto aquí, que son los que afectan a todo lo demás, todo lo que quizá en los que se apoya todo lo demás, y los que son un asalto directo a la democracia y a la posibilidad de tener una democracia que ya la que tenemos es suficientemente de baja intensidad, como bien sabemos todas y todos, como para que todavía nos vaya peor. Bueno, pues con estos dos mecanismos que introduce el tratado, pues probablemente es que ya sea mucho más difícil de recuperar o de mejorar esta pobrecita que tenemos, ¿no? El primero es el ISDS, que son las siglas en inglés de la cláusula de resolución de conflictos inversor-Estado. Esta cláusula, que no falta en ningún tratado desde hace mucho tiempo y por la que a España se la ha denunciado en alguna cosa y ahora veremos ejemplos de demandas, le da autoridad a las grandes transnacionales para amenazar las leyes establecidas en el mejor interés de cada nación, procediéndose en tribunales ad hoc de arbitraje de 3 abogados y pudiendo pedir una compensación por las posibles pérdidas que pueda provocar las nuevas leyes que se puedan imponer. O sea, un Estado que legisle porque haya descubierto que tiene un componente químico que parece ser que los últimos estudios han dicho que es cancerígeno, puede tener que acabar pagando 100 millones de dólares a una multinacional por legislar en contra de ese componente químico. Y esto pasa. Además, se sustraen a un sistema de justicia privado solo para el beneficio de las grandes corporaciones transnacionales. Hace décadas, o sea, ¿por qué? ¿De dónde? ¿A quién se le ocurre, ¿no?, poner esto? Que es lo primero que podemos pensar todos, no es posible. Pues bueno, tiene una historia, ¿no? Hace muchos años esta cláusula se introducía en los acuerdos comerciales internacionales cuando se hacían en algún país que carecía de un sistema legal fuerte. Digamos, lo que típicamente, aunque a mí no me gusta nada, se llama pues un país así bananero, en fin, que no te fías, con un dictador del tipo que sea. Vale, no te fías y entonces metes una cláusula porque no te fías de su sistema legal. Pero si no nos fiamos del sistema legal de la Unión Europea o si no se fían precisamente las transnacionales, vamos mal. Y era para evitar ese tipo de casos de abuso, que te nacionalicen algo de la noche a la mañana sin que haya mediado palabra, en fin. Pero es que ahora se está demandando a países con un muy fuerte sistema legal y con creo yo que nadie duda que la Unión Europea se proteja la propiedad privada, excesivamente incluso, pero que se proteja, ¿no? Además, esta serie de cláusulas han creado una lucrativa y turbia industria del arbitraje. Y aquí pongo unos datos que os voy a contar, ¿vale? Yo no sé si queda más o menos claro, pero este arbitraje son 3 abogados de una firma
o de varias firmas privadas, que supuestamente, como son privados, son independientes, donde no hay posibilidad de apelación, donde no rinden cuentas ante ninguna institución, uno elegido por el país demandante, o sea, por la empresa demandante, otro por el país demandado y otro que se ponen de acuerdo entre ellos. Un grandísimo equipo jurídico y unos juicios que se pueden demorar durante muchísimo tiempo. ¿Y por qué decimos que se ha producido un engendro que es esta industria del arbitraje? Pues veréis. Vamos a ver. En primer lugar, porque está dominada por un reducido y compacto grupo de firmas de abogados, de bufetes súper exclusivos, ¿no? 3 firmas llevaron 130 casos en 2011 y estos árbitros, estos abogados que son árbitros, 15 árbitros resolvieron el 55% de las disputas mundiales, ¿vale? Y estos mismos abogados ocupan el 74% de las juntas editoriales en derecho de inversiones, es decir, todo lo que se legisla y se publica de derecho de inversiones lo hacen los mismos abogados que son árbitros de inversiones. Bueno, pueden ser independientes, pero hablemos de intereses, ¿no? Esta élite de abogados cobra del dinero de los impuestos que pagamos todos los ciudadanos. Y los costos legales y arbitrales de una disputa tienen una media de 8 millones de dólares, pero a veces pasa de 30 millones de dólares. Cada abogado del equipo jurídico, que no los árbitros, cobran $1.000 por hora. Y los salarios de estos árbitros independientes, que son súper independientes, pues llegan hasta el $1.000.000 por juicio. Por poner un ejemplo, a veces las cosas se disparan tanto que el gobierno filipino llegó a tener que pagar por su defensa, que no por una multa, o sea, no es el resultado, sino solamente por la parafernalia de la defensa, 58 millones de dólares, porque le demandó un operador alemán, Fraport, por hacer una modificación en unas leyes aeroportuarias que le venían mal. Esos 58 millones de dólares significan el salario anual de 12.500 profesores o vacunar a 3.800.000 niños y niñas de tuberculosis, polio, tétanos y difteria. A esto nos lleva. El número, como esto genera estos beneficios para este pequeño grupo de personas, el número de casos de arbitraje y las sumas implicadas se han disparado en los últimos 20 años de una manera exponencial que no responde a ninguna lógica comercial. Según el CIADI, que es el organismo del Banco Mundial que administra estas disputas, en 1996 había 38 casos, en 2011 450 y en 2013, que es el último año que tenemos contabilizado al completo, 514. Y solamente en el año 2009-2010, 151 de esos casos superaron en lo que tuvieron que indemnizar los estados a los 100 millones de dólares. Pero bueno, los hay muy, muy astronómicos, ¿no? Incluso Naciones Unidas y el FMI, que no creo yo que sean organizaciones sospechosas de ser revolucionarias ni de izquierdas, sobre todo el FMI, han reconocido que introducir esta cláusula limita seriamente la capacidad de los estados para luchar contra la crisis financiera y económica. O sea, para que lo reconozca el FMI, cómo tiene que ser de sangrante. Que daña los presupuestos y debilita la legitimidad del gobierno para decidir qué es conveniente, dando preferencia a los intereses privados de las corporaciones frente al bien común e interés general de los ciudadanos y del planeta. Y os he traído algunos ejemplos, ¿no? Que son surrealistas realmente, ¿no? Por ejemplo, Philip Morris demandó a Uruguay por promulgar una ley antitabaco y le exigió 2.000 millones de dólares. Aquí pone euros, no estoy segura, o 2.000 millones de euros.
Australia también fue demandada por la misma razón, ¿no? O sea, si tú tienes un tratado bilateral y desde otro país te pueden demandar, pues el hecho de que quieras cuidar la salud pública de tu país te puede llevar a una pequeña ruina. Por ejemplo, la empresa Vattenfall, que si no me equivoco, este es el primero o el segundo, 3.700 millones. Bueno, la moratoria después de Fukushima, que Alemania sacó por ley, ¿no?, para la energía nuclear, una moratoria nuclear, pues le costó 3.700 millones en compensación que le pide esta empresa. Lone Pine, que se dedica, este es el tema que no vamos a tratar mucho si no da mucho tiempo, que es el tema del fracking, ¿no?, que es otra de las cosas que queda completamente liberalizada. Pues, de hecho, esto es gracioso porque Lone Pine es una empresa que es canadiense. Realmente estos tratados no pueden ser, digamos, utilizados por empresas del mismo país. Pero, como estamos hablando, realmente las pequeñas empresas no se pueden beneficiar de ninguno de estos mecanismos. Hay que ser muy potente, hay que ser una transnacional, una multinacional, y Lone Pine, como tenía, me parece que en Estados Unidos, otra filial, pues tú cambias, o en Suiza, tú cambias de repente los papeles porque puedes hacerlo y desde allí demandas a tu país, ¿no? 191 millones por este tema. Luego después Argentina. Argentina, bueno, ha sido demandado. Argentina, en el momento que, con la gran crisis que todos sabemos que tuvo, ¿no?, a partir del año 2000, 2001, que lo que hizo fue congelar los precios, ¿no?, del agua, la electricidad y ciertas cosas para que su población no se muriera de hambre, o sea, fundamentalmente, yo no sé, todas estas empresas directamente le demandaron, y muchas más, ¿no? Creo que tenía que pagar unos cuantos miles de millones, aparte de todo lo demás de los fondos buitre que le han pasado después, ¿no? Con lo cual, pues como veréis, si esta cláusula no se deja de sacar, realmente, ¿dónde queda la legitimidad, la capacidad de legislar y la autonomía de un Estado? O sea, estaría supeditado siempre a que le pueden directamente, tú puedes legislar, pero te van a caer un montón de demandas por las que simplemente antes de llegar al final ya vas a tener que haber pagado una millonada. Pero no se vayan, que aún hay más, ¿no? Por si fuera poco esto, hay otra cosa, que sería la otra pata fatal, que es el Consejo de Cooperación Regulatoria. Se creó ya en los 90 algo muy similar, y aquí se quiere introducir directamente de manera oficial y de manera explícita dentro de este tratado. Se quiere realizar la creación de un organismo oficial para la institucionalización y profundización de los términos del tratado, que sería este Consejo de Cooperación Regulatoria, cuyas principales misiones son la alerta temprana y el suavizar las legislaciones ya existentes. O sea, antes estábamos hablando de las leyes nuevas que puedes o no puedes promulgar, y ahora estamos hablando de las regulaciones que ya existen. O sea, de cómo se va a trabajar con pico y pala sobre lo que hoy por hoy, lo poquito que tenemos, ¿no? Bien, pues a este respecto, en diciembre de 2013, la Comisión Europea mandó su propuesta de cómo sería o qué atribuciones tendría este Consejo de Cooperación Regulatoria. Esto incluye la negociación y diálogo permanente, sector privado, Comisión Europea y el órgano competente de Estados Unidos. Es decir, que habrá una mesa de negociación permanente en la que estará el sector privado, que evidentemente serán las cabezas de las grandes corporaciones, ¿no? Y además es que esto, de facto, lo que significa es que el tratado no se queda en lo que se firme en el papel, sino que tiene un órgano que se compromete, que se encarga de mantenerlo vivo y de seguir aumentando y cavando y buscando pequeños recodos donde vea que puede haber nicho de negocio.
El mecanismo de alerta anticipada, que bueno, a esto se le da mucha importancia, y es que en el momento que se detecte que alguna regulación puede poner trabas a los beneficios y a las inversiones de las grandes corporaciones, directamente este Consejo se encargará de avisar a la otra parte y de llamar a la alarma, o sea, de aquí hay que sentarse, que tenemos un problema. Estudios de impacto, igual que nos saltamos los estudios de impacto medioambiental, pues parece ser que ahora se van a poner muy, muy serios con los estudios de impacto. Cada vez que se vaya a hacer una ley, cada vez que haya una necesidad legislativa en el nivel de gobierno que sea, pues se exigirá un estudio de impacto económico para ver si afecta a los beneficios de alguna de las corporaciones que han hecho inversiones, ¿vale? Aparte, las autoridades reguladoras estarán implicadas en todos los futuros tratados, o sea, es un órgano que se crea en este tratado pero se convierte en permanente y extensible. Se encargará de la vigilancia de los Estados miembros en todos los niveles de gobierno, es decir, si un ayuntamiento se está saltando lo que sea, tendrán competencia para ir y multar o como quiera que lo vayan a instrumentalizar. Y, por supuesto, lo más fuerte o lo más chocante es que ya directamente se otorga el reconocimiento del derecho de los lobistas a participar directamente en la elaboración de las nuevas leyes. Es decir, tendremos al director de Monsanto sentado con Cañete, que tampoco es que vaya a tener grandes diferencias quizá con él, pero estará allí sentado. O sea, es de lo que os hablaba al principio. No es esa influencia que todos sabemos que existe, esas puertas giratorias que existen. Es que esto es nuevo. Para toda la gente que lleva mucho tiempo trabajando con los tratados, con el libre comercio y con todo este tipo de cosas, esto es la primera vez que nos lo encontramos sobre el papel. Es un paso más, es un envalentonamiento realmente del sector privado. Todo esto realmente es paralelo al tratado, o sea, no es que haya empezado en el 2013, porque todo esto del Consejo de Cooperación Regulatoria, que ya llevaba mucho tiempo con otro nombre, empezó a gestarse en la sombra desde 2012. Lo que sí es que es algo que asusta mucho por esa novedad y por esa falta de problema, ¿no?, para hacer explícito ya estas cosas. Una impunidad realmente espectacular. Y llegados a este punto, que no sé si queréis también preguntar algo, sí que quería hacer un inciso, porque yo no sé, o sea, estamos hablando del Tratado de Libre Comercio e Inversiones Estados Unidos, Europa, TTIP, ¿vale? Las siglas son fatales. Pero es muy importante que sepamos que no es el único, o sea, todo esto ni es baladí, ni es casual, ni es una cosa sola que no siga un proceso que lleva mucho más en el tiempo, ¿no? A la vez que se está negociando esto y casi para ratificación para el 26 de septiembre, está el CETA, que parece ser que ha habido un desacuerdo que por lo menos nos ha hecho ganar un poquito de tiempo, que es el tratado entre la Unión Europea y Canadá. Este tratado incorpora esta cláusula el ISDS, esta cláusula de resolución inversor-Estado, y de hecho en el mes de junio, a raíz del TTIP, la Comisión Europea, por aquello del qué dirán, entendemos, porque no ha hecho ni caso, sacó una consulta a través de Internet. Eso sí, tenías que tener Internet, evidentemente, tenías que tener más de 90 minutos y mucha paciencia para responderla y saber perfecto inglés. Pero bueno, ellos con eso han cubierto el expediente de que han pedido la opinión de la ciudadanía. A raíz de esa pensábamos que, habiendo tenido 150.000 intervenciones con muchísima dificultad, porque, como os digo, era de todo menos fácil, ¿no?, pero 150.000 intervenciones, prácticamente la totalidad de activistas en contra, digamos que podrían
replantearse, ¿no?, la inclusión. Era una consulta sobre el ISDS, sobre la cláusula de resolución de conflictos, ¿no? Pues lo que han hecho es, con fecha de ayer, directamente sacar una normativa en la que digamos, que instrumentalizan la capacidad de la Comisión para firmar tratados con ese tipo de cláusula. Es decir, realmente en Europa están echando el resto, la Comisión Europea está echando el resto para firmar todos estos tratados. Y porque ya se empieza a ver que sí que hay oposición por parte de la ciudadanía. Sin embargo, el CETA se firmaba el día 26, ha habido desacuerdos bastante importantes y se ha aplazado. Y como os digo, en este compromete Canadá y la Unión Europea, pero ya es algo que está muy avanzado y que sí que tenemos la perspectiva de que llegue a firmarse. Y aparte de ese hay otro, que es el TISA, ¿vale?, que es un tratado bilateral igual, que funciona con lista negativa también, es decir, lo que no está recogido como excepción va dentro, y que compromete a 50 países que están representados por 23 gobiernos. Y es un tratado específico sobre la comercialización de servicios. Probablemente la mayor amenaza que tenemos en ciernes sobre los servicios públicos en la Unión Europea, porque tiene una serie de cláusulas que harían muy difícil el sostenimiento de los servicios públicos tal y como los conocemos en Europa, que ya están bastante mal. O sea, ya están bastante mal, por lo menos en este país, ¿no? Pues no sería nada comparado con esto. Ejemplos de los perjuicios que podía tener el TISA. Por ejemplo, con el tema del agua, sabéis que en muchísimos países de Europa y fuera de Europa se está remunicipalizando el agua. Lo privatizaron en su momento, han visto que eso no va hacia ningún sitio, que el servicio empeoraba, la calidad empeoraba. Claro, cuando quieres tener beneficios, pues fíjate qué sorpresa. Y, por ejemplo, Argentina, Francia, Tanzania, Canadá y Malasia han remunicipalizado el servicio de agua, ¿no? Pues con el TISA esto no se podría dar. Estarías comprometido a lo ya privatizado, sería, nunca dirás nunca, ¿no?, pero sería realmente costoso, probablemente con grandísimas multas, poder devolver un servicio privatizado al sector público, ¿no? Y luego después otro ejemplo es el de la energía, ¿no?, que ha pasado en Alemania, que desde el año 2007 cientos de municipios han vuelto a hacer empresas públicas de energía. No estaría mal que cogiésemos, en vez de otros ejemplos, ese ejemplo precisamente de Alemania. Pero bueno, en fin, esto tampoco sería posible con el TISA. Hay un día, que ya aprovecho para meterlo aquí en medio, que es el 11 de octubre, que se está haciendo a nivel europeo y, bueno, esperamos que en Estados Unidos también, porque la sociedad está muy movilizada también allí, que se está haciendo un día de acción global contra todos estos tratados. En Madrid se hará una manifestación desde Atocha hasta el Ministerio y, bueno, que esperamos que ya hay muchos en muchos países europeos también. Hay que decir, que creo que no lo he dicho al principio, sí que decía que antes los tratados eran de un país fuerte contra un país débil, que era el perjudicado. Estos tratados, realmente los que se están, y sobre todo el TTIP, aquí no es un país fuerte con uno débil, son dos países fuertes. Entonces, realmente son las multinacionales, el capital transnacional, y el perjudicado, el débil, es la ciudadanía, pero la de ambos lados del Atlántico, o sea, no solamente la europea. Ahora, bueno, voy a pasar un poco deprisa porque no quiero tampoco dormiros demasiado, pero aspectos, ¿no?, y sectores que se pueden ver perjudicados. La propiedad intelectual. Los derechos, la propiedad intelectual tiene dos grandes categorías. Por una parte, los derechos de autor y, por otra parte, la propiedad industrial. Sabemos que se han intentado hacer muchos tratados, acuerdos, ¿no?, como el ACTA, que perjudicaba la libertad en Internet, la libertad de comunicación,
y otras cosas como los derechos de autor, patentes y las marcas registradas, que comprometen otras cosas mucho más básicas todavía, y fueron rechazadas, ¿no? Pues este acuerdo en particular, y además con una gran movilización de la ciudadanía. Pues lo que pasa con el TTIP es que se rescata todo esto y se va a peor todavía, ¿no? Con los derechos se rescata el acta, con lo cual la libertad en Internet se va a la porra directamente, y aparte con las patentes lo que se hace es coartar la posibilidad de los países para que haya acceso a medicinas baratas, genéricos, etcétera. Y además se permitiría algo que es como también bastante espectacular, ¿no? Que son las patentes sobre seres vivos, cosa que ya está sucediendo, sobre alimentos, sobre plantas, en fin, bastante. Esto sería una cosa que, por ejemplo, sería una consecuencia directa. La regulación financiera, pues bueno, realmente el sector financiero le hace mucha falta mucha más regulación, sobre todo en la parte europea, y aquí probablemente sería la parte de Estados Unidos la que saldría perjudicada, porque aparte de evitar que podamos ir a mejor, porque pondría trabas para que pudiéramos hacer cualquier tipo de regulación, impuesto, cosas que eviten un próximo timo de las preferentes, etcétera, etcétera, eso lo que haría es abortar la posibilidad de ir a mejor, porque realmente el sector financiero está carente de toda regulación en la parte, por lo menos, europea. Y en Estados Unidos, que se movieron un poco más y después del crack hicieron la ley Dodd-Frank, que aquí nos hubiera venido muy bien, sobre todo a los preferentistas, y que protege a inversores y a pequeños ahorradores de timos como los que han sucedido a este lado, ¿no? Pues esta tendría que regularse y, por lo tanto, sería susceptible de ser eliminada. No podríamos combatir próximas grandes crisis, que es lo más grave, ¿no? En el sector agroalimentario, pues, por ejemplo, aquí sería la parte europea más perjudicada. ¿Por qué? Porque aquí rige el principio de precaución, ¿no? Es algo que tú tienes que demostrar que algo no es nocivo para poderlo comercializar. Bien, pues si armonizásemos a la baja con Estados Unidos, allí no. Allí todos hemos visto películas en el que un pueblo entero tiene que justificar que la han envenenado, aunque esté envenenado todo el pueblo bebiendo en el mismo sitio, porque no rige el principio de precaución. Tú tienes que demostrar, con el costo que eso supone en todos los aspectos, tú tienes que demostrar que tu mal está provocado por X o Z, por lo comercializado por esta empresa o por este aditivo, etc. Otra cosa, por ejemplo, que se iría fuera, pues el principio de del campo a la mesa, me parece que se llama, o algo así. Es decir, el sistema agroalimentario, de seguridad agroalimentaria en Europa, hace el recorrido completo desde que se coge el alimento hasta que llega al plato del consumidor. En Estados Unidos esto no es así. En Estados Unidos hay un baremo final y si pasa eso me da igual dónde haya estado. Con lo cual, pues bueno, hay muchas otras cosas que son muy chocantes, ¿no? Como que se pueda lavar a los pollos con cloro, el tema de las hormonas, de los organismos modificados genéticamente, todo eso, incluso cosas ya más en la parte agraria, ¿no? El fin de la denominación de origen, el fin de los alimentos que tienen un valor cultural y por lo tanto están protegidos, ¿no? Pues todo eso se iría fuera. Aparte, el sector agroalimentario sí sería el más perjudicado porque es donde más puestos de trabajo se perderían con total seguridad, porque se provocaría una reforma agraria para poder competir con el mercado americano, los productores norteamericanos, que ya han tenido esa reforma agraria. Una extensión de, me parece que era 1000, no recuerdo, pero la misma extensión, ¿no? de cultivos en Estados Unidos
y en Europa, por la diferente tipología de modo de producción, de forma de producción, allí da trabajo a 6 personas y en Europa la media es de 57 en la misma extensión. O sea, que os podéis imaginar el impacto que tendría sobre el mercado laboral de ese sector, ¿no? Y bueno, después de contaros todos estos horrores, pues queríamos poner algo positivo, que es lo siguiente, y esto sí que es importante, y es que la gente que está trabajando en esto, y no siempre nos pasa, aunque nos gustaría, pero pensamos que esto es una batalla que podemos, y además debemos, ganar. ¿Eso es porque somos optimistas? Pues con todo esto que os he contado no hay mucha razón, ¿no? No. Es que es muy fácil que cuando le cuentas todo esto a la gente se movilice. Y lo estamos notando porque es la primera vez que en el mes de marzo, me parece que fueron 300 organizaciones, pero muchas de ellas, una buena parte de esas 300 y pico, o 500, no recuerdo, pero una barbaridad, las organizaciones que se juntaron allí eran norteamericanas. O sea, aquí no solamente pierde un lado y por lo tanto el otro país está encantando, aquí es la ciudadanía de ambos lugares la que pierde, ¿no? Y eso ayuda bastante también. Hay una gran movilización en Estados Unidos con este tema. Cualquiera puede estar preocupado, pues eso, por la alimentación sana, por el fracking, por no tener un terremoto, que no le salga, no sé si habéis visto la peli, ¿no? Pero directamente abrir el grifo y que te salga gas y se te incendie. O sea, eso pasa, no es una exageración. Por el cambio climático, por la regulación laboral, ¿quién se quiere quedar con menos derechos? Que nos quedan 4. Y todo este tipo de cosas, todas las cosas a las que afecta, movilizan a la gente. Y si conseguimos que la gente se entere, porque esto es lo que nos está costando más, hay un silenciamiento con premeditación, alevosía y nocturnidad por parte de los medios, pero eso no es casual tampoco. O sea, no es casual que para una sola entrevista que se hace tarden 4 semanas en emitirla. O sea, quiero decir, este tema se sabe que ya pasó cuando se pararon la ronda de Doha. O sea, ya pasó cuando realmente empezaron a nacer los movimientos antiglobalización, que fue precisamente en manifestaciones contra la Organización Mundial del Comercio, ¿no? Esto moviliza a la gente. Y además es esa la cosa, ¿no? Simplemente tenemos que verlo pues, como un vampiro, que la forma de destruirlo es exponiéndolo a la luz. No hace falta mayor esfuerzo, pero eso da trabajo, ¿no? Y no mucho más. Podría seguir 2 días, porque esto toca muchas cosas, pero yo creo que igual os interesa preguntar alguna cosa, os surge alguna duda. No puede ser que os haya dormido tanto que no tengáis alguna duda. Bueno, en primer lugar, darle muchas gracias a Sol y, bueno, si es un aplauso también podría ser. A vosotros por aguantarlo, ha sido largo.